nuestro entrevistado de hoy, quien viene pues, por supuesto, a aclararnos como siempre, a darnos luces, a ver qué es lo que va a pasar en el Congreso, cómo es esta situación del señor Heriberto Benítez. A tratar de entender lo que probablemente la población no entiende, porque está muy confundida. No solo la población, nosotros también estamos siempre bien confundidos con lo que pasa en el Congreso. ¿Cómo es eso que se le sanciona a un congresista? Usted está suspendido, ¿no? Usted está suspendido de sus funciones y después lo podemos ver paseándose por el Congreso y quiere ir a la elección de la mesa directiva. No entendemos eso. Acá está pues José Chevajo, ex oficial mayor del Congreso. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias por venir. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, realmente, entonces, el congresista, ¿nadie le puede impedir asistir a la sesión de elección de la nueva mesa directiva? Va a poder asistir, pero no va a poder votar. Acá. La gente dirá, ¿qué pasa? Claro que sí. ¿Cómo es esto? Pero él decía, a ver, yo lo que quería recoger era eso de que él decía, si yo asisto hasta el día 26, correcto, puedo votar, puedo formar parte, asistir y hacer uso de la palabra. Si el día 27 ya no, porque ya está instalada. Correcto. A ver, explícanos. Hasta el 26 se cumple el periodo de receso, en el que todos los parlamentarios suspendidos recobran sus derechos en periodo de receso, sus derechos administrativos y funcionales. Ok. Pero ¿qué sucede el 26? Hay una sesión de junta preparatoria. Y las sesiones de junta preparatoria tienen sus normas expresas, sus normas particulares, ya no son normas generales. Ok. ¿Y qué dice el artículo 52 del reglamento respecto al quórum para las sesiones? Dice, el quórum es el número de congresistas, el número legal de congresistas, que son 130, menos los congresistas que gozan de licencia aprobada por el Consejo Directivo, los congresistas que aún no han sido incorporados y los congresistas suspendidos. Ok. Entonces, Heriberto Benítez está suspendido. Él no va a formar parte del quórum. Claro, pero se entiende, si el reglamento dice eso, es que los congresistas que gozan de licencia médica, lógicamente no van a ir. Y los congresistas que están suspendidos, lógicamente no van a ir, porque están suspendidos. Entonces, ¿qué pasa cuando un congresista dice, no, yo sí voy? Es como que yo pido licencia porque estoy enfermo, pero me aparezco. Entonces... Ya, en ese caso, si tú estás con licencia y te apareces, la licencia automáticamente queda suspendida. Ya. Pero no sucede esto con el caso de los parlamentarios que han sido sancionados por una medida disciplinaria, que no es otra cosa que estar suspendidos. A Heriberto Benítez y al resto de parlamentarios que están suspendidos no se les va a contabilizar para el quórum. No van a existir. ¿Va a poder tomar la palabra? Tampoco, porque no forma parte de la sesión. Ellos ni siquiera se les va a contar. Vamos a llamarlo que van a ser declarados invisibles. ¿Y qué pasa si empieza un poco a perturbar la tranquilidad? ¿Quiere tomar la palabra? La presidenta puede suspender la sesión, primero reconvenirlo, llamar al orden, suspende sesión. De lo contrario, puede adoptar medidas de carácter. Es más, en ese momento se le puede volver a suspender de repente. Pero, a ver, usted nos decía que ni Benítez, ni Crisólogo, ni Grandes van a poder votar. Así es. No van a formar parte del quórum. Correcto. Ya. Pero entonces, ¿por qué se les va a permitir estar dentro de la sesión? Es que tampoco puedes impedir el libre tránsito de las personas. Sí, pues, pero vas a incomodar. Pero por eso, mucho tiene que ver la conducta que va a optar el parlamentario suspendido. Han habido ocasiones que los parlamentarios por propia iniciativa y por decoro no asisten a este tipo de eventos, casualmente para evitar algún tipo de escándalo, digamos, o enfrentamiento por parte de sus colegas, ¿no? ¿Esto ha ocurrido anteriormente? Que un congresista suspendido se aparezca, y además la otra vez también se apareció en una reunión de congresistas y causó pues cierto malestar. Exactamente. ¿No? Ha sucedido, pero en caso de parlamentarios suspendidos que han entrado un ratito al hemiciclo, se han dado una vuelta y se han retirado. Pero nunca han pretendido participar de una sesión. ¿Por qué? Saben cuáles son las reglas que tiene el Congreso para funcionar. Correcto. Y tenemos que repetir, o sea, la presidenta al momento de iniciar la sesión del día 26 va a hacer leer el reglamento, va a hacer leer las reglas, y dentro de ellas va a hacer notar cuál es el quórum de la sesión. Ok, entonces el congresista Heriberto Benítez podría asistir a esta sesión de elección de la nueva mesa directiva porque no está dentro de la legislatura.
¿Más o menos es así? ¿O siempre puede asistir dentro de la legislatura a pesar que está suspendido, pero no ejercer su derecho a voto? A ver, las legislaturas terminan, hay un periodo de receso y vuelven a iniciarse, ¿correcto? En el periodo de receso los parlamentarios suspendidos gozan de sus derechos y la gente dirá ¿por qué? La respuesta es la siguiente. ¿Por qué, verdad? Porque antiguamente sí existía un receso y no tenía sentido tener a alguien suspendido cuando el Congreso no tenía actividades. Hoy sí las tiene. Habría que corregir eso. Exactamente. Por un tema de cómputo. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando se crea este reglamento en la década de los 90, lo interesante de ese momento era aplicar bien el concepto de receso, que el Congreso tenía que descansar para que el Ejecutivo pueda trabajar. Pero con la presión ciudadana, el Congreso comienza a modificar su día a día. Y la presión ciudadana hace que funcionen comisiones investigadoras, comisiones ordinarias y otra serie de órganos que hace 15 años no funcionaban en periodos de receso. Entonces por eso era comprensible que a un parlamentario no tenga que estar suspendido cuando el Congreso no funcionaba. Claro que sí. Hoy es distinto, el Congreso sí funciona. Por eso es que los parlamentarios suspendidos en receso cuentan con sus derechos administrativos. Pueden cobrar sueldo y todo lo demás porque era necesario de que la suspensión continúe cuando se reiniciara la legislatura. Entonces, en ese concepto es que funciona y Heriberto manifiesta lo que dice el reglamento y tiene razón, pero una vez llegado el 26, que es la fecha de la sesión de elección de la mesa directiva, ahí se activa nuevamente las reglas de las sesiones. ¿Pero la legislatura no arranca el 27? Exacto, se instala el 27. Se instala. Pero el 26 hay sesión de junta preparatoria. Ok, que ya... Que es la que se encarga de elegir a los miembros de la mesa directiva. Claro. Entonces, para el cómputo del quórum de inicio de la sesión, no se toman en cuenta a los parlamentarios suspendidos dentro de donde está. Ojalá que este Heriberto artículo Benítez. 52, 52 del reglamento. Del reglamento sea leído al momento. Sí, es leído. Va a tener que ser leído. Al momento, y no solamente leído en voz muy alta para que quede claro, porque al final, o sea, la idea que se tiene siempre del Congreso, lamentablemente, es que es un circo, pues. Entonces, estos congresistas van a decir, no, yo puedo estar, yo quiero estar, yo tengo derecho a votar, y entonces se va a crear un circo de algo que bien podrían manejarlo de mejor manera. Por eso, ¿no? Ivonne, es importante que la presidenta llame a los parlamentarios suspendidos en una reunión de coordinación, porque la política es eso, es el entendimiento, no el enfrentamiento. Correcto. Entonces, una semana antes o unos días antes, convoque a los parlamentarios Ojalá suspendidos, haga eso, Ana María les Solórzano, explique para evitar el bochorno de una sesión accidental. Claro que sí. Bueno, Y evitar que se siga, pues, malogrando más la imagen del Congreso. Eso es lo ¿no? lamentable, los enfrentamientos Porque por las puras, ayudan al aquellos se Parlamento. siguen enfrentando, los parlamentarios de la PRA siguen diciendo que no van a permitir, que se van a ir, que no sé qué. Entonces, es como ponernos en una situación... Sí, demasiado extrema, Más y el extrema. Congreso no está para esas cosas. y previo a la elección de la mesa directiva, ¿puede haber un tiempo de debate, de tomar la palabra los representantes de las bancadas, o de frente es solamente la sesión para votar directamente? Bueno, en esta sesión de, por ejemplo, incorporarse a Karina Beteta, Okay. ella se le va a incorporar, y luego la agenda es exclusivamente para elegir a la mesa directiva y seguramente para la incorporación de la nueva congresista, más no otros temas. No caben cuestiones de orden ni previas, salvo que sean producto de la materia de la sesión a la cual han sido convocados. Ya. ¿Cómo se ve el tema de Lucho Iberico? Bueno, ayer ya, del congresista Iberico, ayer ya el fujimorismo ha ratificado, pese a que Julio Gago seguía diciendo que no, pero ya la bancada ayer dijo sí, vamos a apoyar la candidatura del congresista Luis Iberico. Así es, decía que no, pero ya dijo que sí. Sí, así. Bueno, yo pienso que tiene grandes probabilidades de ganar. Es un parlamentario con experiencia, transmite juventud, transmite autoridad y sobre todo que es la gran oportunidad para que él marque, no solamente sea su elección como presidente del Congreso un cambio de actitud, sino que él marque la agenda para que el Congreso realice un cambio de época. Así lo Creo que es creo. importante recuperar durante el año que viene un trabajo organizado de modernización y de agendas que se conecten con la población, porque últimamente hemos tenido un Congreso
con una agenda congresal muy distinta a la agenda del ciudadano común y corriente. Parece raro además algunas críticas como la de Yehudy Simón, que dice que de ser así, o sea, de ser la elección de Lucho Iberico, de darse esta elección, el fujimorismo tendría el control de la mesa directiva. Parece raro por los antecedentes del congresista Iberico cuando era periodista y se enfrentó precisamente al fujimorismo, ¿no? Claro que sí. La política conlleva esas cosas. Los cambios de los cosas que no se entienden. Tiempos, que a veces no se entienden, pero que son necesarias para la convivencia. Es verdad, correcto, ¿no? Entonces hay que aceptar las reglas que establece la política y esperemos que Lucho cumpla con las expectativas, no necesariamente sea una oposición recalcitrante, porque si se jala por ambos lados de la cuerda, esta cuerda se rompe. Claro. Tenemos que tener un clima de armonía con el Sobre Poder todo Ejecutivo. de cara a las... Exacto, a las elecciones que vienen. Y finalmente se hablaba de una tercera lista, bueno, dando a entender que el oficialismo va a tener su propia lista. Anteriormente se ha presentado también que existan más de 2 listas. Sí, claro. ¿Hasta 3? Es probable, o sea, el reglamento no establece un número predeterminado, un máximo, y esto lo vamos a saber 24 horas antes de la fecha y hora convocada, o sea, hasta el día 25, 24 horas antes vamos a saber cuáles son las listas que van a postular el 26. Bien, muchas gracias. A ustedes por la José invitación. Chevasco, entonces, ex oficial días. mayor del Congreso de la República, analista político siempre que está con nosotros.